Saludos amigos de Proyecto Libertad, muchas gracias por acompañarnos. Hoy está conmigo Jeter Palomo y bueno, volvemos después de mucho tiempo de que no aparecíamos en ninguna red. Pero volvemos para tocar un tema de actualidad que lo hemos visto en nuestra región y que se ha hablado mucho en estos últimos días porque realmente es un tema sensible y preocupante y que realmente podemos decir que es una crisis nueva, pero con síntomas viejos que ya hemos visto en otros lugares, en otros países y en otros momentos históricos. Pues estamos hablando del tema de Colombia, esta crisis que se desata después del día 28 de abril, donde se aprueba una nueva reforma tributaria, una serie de medidas que ahora más adelante vamos a ver que no están aisladas, ¿no? Que también de varios años de reformas que han afectado a la economía colombiana y que por supuesto se han visto agravadas con lo que es la crisis del COVID-19. Jeter, bienvenido. Muy feliz de estar aquí de vuelta. Ya teníamos bastante tiempo de no grabar, de no interactuar con la comunidad, que ya llegamos a los 2000 likes, lo que creemos que es bastante después de todo el esfuerzo que hemos hecho en memes, en videos, en podcast y en contenido que siempre tratamos que sea provechoso para todos los oyentes. Y Eso. pues sí, digamos, con esta situación, Rafa, del Estado colombiano para ya casi empezar a bombardear, nos parece interesante que, como dijo Rafa, siempre son síntomas antiguos de mucho malestar social latinoamericano que se ha venido acumulando, yo creo que desde finales del 2019 con las protestas bastante fuertes en Chile, luego un año sometidos ante el virus de la pandemia y ahora donde se podría decir que las emociones se han acumulado, mucha gente no ha podido vivir su vida a como la llevaban y ahora pues realmente todo esto se acumula y con una subida de impuestos que pues el resumen de esta situación en Colombia es que sí, pues el Estado quiere solventar la problemática macroeconómica y del país a través de impuestos, ¿verdad? Sacándole más dinero a los contribuyentes del bolsillo cuando ya Colombia es un país bastante eh, problemático en el sentido de que se les pide mucho y el gobierno tiene un alto índice de corrupción y no permite que haya un verdadero progreso en un país tan rico culturalmente, turístico, musicalmente, increíble, ¿verdad? Como Colombia. Claro, y Colombia que es un país realmente importante para la región, América Latina, que podemos decir que ha tenido un crecimiento, pero que sigue siendo un país muy desigual. De hecho, revisando algunos datos, el país más desigual de toda América Latina. Y realmente lo que sucede es complicado, ¿no? Porque como decimos, síntomas antiguos de una crisis nueva, pero es ver calcado realmente lo que pasó en Chile hace un tiempo. También podemos decir alguna similitud con la represión en Nicaragua, con la represión en Venezuela, ¿verdad? Entonces vemos que la región se está convirtiendo en eso, ¿no? En países donde los gobiernos están sacando las fuerzas policiales, las fuerzas militares, a reprimir a las personas que se manifiestan, ¿no? Desde el principio ellos decían que era una manifestación pacífica, un paro nacional, pero Iván Duque pues no lo ve de esa forma y pues los militares tampoco. Eh, Casos que día a día comienzan a subir desaparecidos, detenciones arbitrarias e incluso algunos casos también de violaciones a mujeres por parte de las fuerzas policiales y asesinatos que realmente todo es muy grave, ¿verdad? Las personas que pierden la vida pues es un hueco que no se tapa fácilmente. Y podemos, Incluso un policía. claro, es que ese es el problema, Jeter, que no es solo que digamos quién contra quién, ¿no? Hay represión de los militares, pero también tenemos un sector de la Policía Nacional de Colombia sumándose al paro, ¿no? Entonces, digamos que la crisis se puede incluso disparar aún más, levantarse aún más, y ya lo hemos visto históricamente, ¿no? Y la región está realmente muy sensible, incluso las personas con todo esto de la pandemia, pues también digamos que puede haber un agotamiento mental muy fuerte. Uh -huh. Pero entrando al grano con lo que es esta reforma, que es la que realmente, la que colma el vaso, por decirlo así, vemos que
hablamos de algo que, por lo menos acá en Costa Rica, lo hemos escuchado varias veces en los últimos años. Subida de impuestos, necesidad de préstamos, crisis económica, el IVA que se lo quieren aumentar y cobrar a productos, digamos, de la canasta básica, como lo conocemos acá en Costa Rica, que tal vez en Colombia tienen otro nombre, pero básicamente esos productos de primera necesidad. ¿Qué pasa? Claro. Una población golpeada económicamente, socialmente, físicamente también, la parte de la salud mental afecta a las personas. ¿Y qué nos vienen y cuál es la solución que nos dan siempre? Puede subir impuestos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Se suben impuestos para pagar deudas, se suben impuestos incluso para compra de aeronaves de parte del gobierno. Entonces es algo muy interesante ver ese tipo de cosas. Se suben impuestos, se aumenta el IVA y se habla de renta global, que se escucha mucho eso en algunos países. Muchos políticos de izquierda mayoritariamente dicen este discurso que se va a lo que es la parte populista realmente. Sabemos y lo hemos dicho nosotros muchas veces que todo su subsidio alguien más lo va a pagar, ¿no? Y que cada subsidio lo que puede generar más bien es esa dependencia. Y eso es lo complicado, ¿no? Vemos cómo se golpea y esta crisis puede llegar a afectar a cualquier persona de cualquier estatus social. Sabemos que siempre los más afectados son aquellas poblaciones vulnerables y que esas son las que pues, lastimosamente fallecen en ese tipo de manifestaciones. Claro, sí. Sí, es bastante sensible la situación. Podríamos resumirlo, pero yo creo que se necesita mucho contexto para ver realmente la crisis que se está viviendo en Colombia. Podríamos decir que solamente es una subida de impuestos, de que la gasolina, la electricidad y que van a ser impuestos progresivos, pero realmente hay toda una situación social por detrás, ¿verdad? Desde el 2019, por ejemplo, la implementación del proceso de paz con las guerrillas de las FARC, pues no tuvo mucho éxito. Esto pues acumula problemas, esto la población, la reciente, la inseguridad, no saber cómo se va a desarrollar todo este proceso que ha durado muchas décadas en este país. Imaginemos esa situación desde el 2019, luego la crisis del 2020, que como ya sabemos es algo que realmente no solo daña el bolsillo, sino que también la salud mental. Y tras de eso, en estos momentos, para abril del mes pasado, se contabilizaba que 2.800.000 casos en Colombia se reportaban al día incluso, y que también para finales de abril habían 73.000 casos. Entonces, eso es bastante fuerte, ¿verdad? Para cualquier país afrontarlo. 500.000 negocios cerraron el último año, hubo una tasa de 17% de empleo, aunque en ciertas ciudades se reportaba un 20%, y pues esto, junto con los datos de la Dirección Nacional de Estadística de Colombia, 2,3 millones de hogares, imagínense que solo puede comer 2 veces al día. Y 19% de las familias no tienen ahorros para sobrellevar la situación. Entonces, es algo bastante peligroso cuando usted sabe que las personas no están pasando por una situación económica estable, su salud mental tiene un deterioro por el aislamiento, la falta de contacto social, y que una noticia como la negociación de la ley de reforma que fue enviada al Congreso y que no se consultó con varios sectores sociales, pues produce realmente un estallido social. Y con mucha razón, lastimosamente se llegaron a niveles de violencia que nadie quiere presenciar ni vivir, mucho menos. Vemos que la misma Unión Europea, a través del portavoz principal de Asuntos Exteriores, Peter Steino, si no me equivoco, habla, ¿verdad?, de cómo se está condenando a todas estas muertes de personas, de policías, que es algo realmente injusto. Hemos visto incluso en redes sociales cómo muchos jóvenes se manifiestan subiendo videos de las situaciones que están pasando. Una mamá en el hospital gritando que por qué no la matan a ella también cuando le quitaron al hijo de 19 años. Vemos buses llenos de gas lacrimógeno atacando totalmente la visión, la sensibilidad, sin saber si hay niños, si hay ancianos o si hay sencillamente personas que
pueden tener algún factor de riesgo en esas condiciones. Se ha visto el poder y lo peligroso que es que un Estado tenga esa capacidad coactiva para intervenir y para, pues, producir una estabilización, entre comillas, de la situación social, y de cómo esto, pues, en su otra parte, pues produce violencia también de los ciudadanos. Los ciudadanos no se quieren dejar, mucha gente reacciona y lastimosamente eso es lo que se produce. También vemos, pues, como la ONU, el alto comisionado de derechos humanos, la oficina se pronuncia. Siempre sabemos que esto es desde un ámbito muy de respeto, porque no puede haber como una intervención directa de un organismo, ni mucho menos de otro país, pero estas palabras de verdad tienen que ser analizadas y escuchadas por, yo creo que el gobierno. Vimos como incluso el ministro de Hacienda de Colombia renunció a su cargo por tratar de producir un impacto con esa acción, pero yo creo que la comunicación, el liderazgo y lo que tiene que realmente ponerse atención es en, como lo hemos venido diciendo, yo creo que en la comunicación del gobierno central, del Congreso con los ciudadanos, porque realmente, aunque se esté buscando solventar un problema económico, a veces estos mecanismos no son los más oportunos en estas situaciones. Ellos quieren, pues, llegar a tener un aporte, digamos, con esta reforma. Se dice que la profundización del IVA a la tasa del 19% aportaría cerca del 2% del PIB, que produciría, pues, un gran saneamiento a las arcas nacionales, pero igual es de una manera muy, muy fuerte, porque se habla de que el 73% de las personas naturales, o sea, ciudadanos, son los que van a aportar. Las empresas aportarían el otro porcentaje restante, pero sería un debilitamiento para el individuo como tal. Es siempre pagar la deuda del Estado, el problema que causa el Estado a través del individuo, que pues es el que está en la lucha constante de pagar el recibo de luz, la comida, el estudio y muchas necesidades que hoy son, pues, necesarias y pues preocupan, que aunque quieran recaudar 6.800 millones de dólares, esta situación, por todo lo que hemos mencionado de lo que está pasando realmente con la desigualdad y la misma pandemia, pues es algo muy, muy, muy peligroso. Claro, de hecho, quería tocar un punto importante que ya mencionaste un poco: la complicidad o el silencio cómplice de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Donde vemos que no se reporta realmente lo que estaba sucediendo. Mientras habían personas que estaban muriendo a manos de los militares, pues vemos a cadenas de televisión colombianas e incluso internacionales cubriendo bloqueos o cubriendo muestras violentas de los manifestantes. Sabemos que en ese tipo de manifestantes no hay que cegarnos, sabemos que la situación es completamente válida, esta manifestación de los colombianos, pero también conocemos el hecho de que hay muchos agitadores dentro de ese tipo de manifestaciones. Y algo también interesante es que se dice que se quería recaudar el 2% del PIB, un PIB golpeado, una caída del 7%. O sea, estamos hablando de la mayor caída del PIB de Colombia en su historia. Y como ya lo dijimos, sumándole la pandemia, a veces es cansado hablar de la pandemia, pero la pandemia sigue muy vigente y vemos cómo baja, sube y sigue afectando a los países de forma completamente directa. El paro alcanzó para el día de ayer el 16% y pues la pobreza monetaria en Colombia ya alcanza la cifra del 42,5%, ¿no? Donde vemos también poblaciones migrantes que están siendo de las más afectadas, ¿verdad? Y poblaciones migrantes es mayoría venezolana, ¿verdad? Que escapan de una crisis y ahora se encuentran con esto. De verdad, nosotros acá esperamos que la paz se restablezca muy pronto en Colombia y toda su situación, ¿no? Los gobiernos tienen que escuchar al pueblo, no se puede hacer medidas tan arbitrarias, tan violentas. Vemos que realmente los famosos colombianos, que son muchísimos famosos colombianos, actores, actrices, cantantes, deportistas, son los que tuvieron que colocar en redes sociales aquellos videos de los mismos jóvenes y personas que se estaban manifestando y que estaban agrediendo y que estaban asesinando en muchas partes.
Esto siempre es lamentable, siempre hay que condenar este tipo de violencias. Vemos a los gobiernos incapaces, vemos a las autoridades de la comunidad internacional como la ONU haciendo su papel del saludo a la bandera sin ningún aporte real a una crisis, ¿no? Las falencias del sistema internacional, que lo hemos hablado muchísimo. Y bueno, el tema realmente es muy interesante. Para todas aquellas personas que nos están escuchando en la plataforma de Spotify o de cualquier otra plataforma de podcast, decirles que también vamos a estar tocando el tema de El Salvador, ¿no? Todo lo que está pasando con Nayib Bukele. También vamos a hablar sobre lo que pasó en Madrid con las elecciones, ¿verdad? Una victoria muy aplastante de la derecha y la dimisión Pablo Iglesias. de Pablo Iglesias, sí, que se nos va y eso alegra a la humanidad. Bueno, pero en el tema este de Colombia hay mucho que analizar y tal vez nosotros estamos haciendo un pequeño resumen, dando algunos datos interesantes y que son muy relevantes. De verdad que esperamos que toda esa situación se mejore. Sabemos que tenemos muchos seguidores colombianos en nuestras redes, así que les deseamos lo mejor a ellos. Y pues de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales y también recordarles que pronto vamos a estar analizando lo que comienzan a ser el camino de las elecciones acá en Costa Rica. El tema es complicado, este de Colombia. Se habla mucho y se ve a los medios internacionales nada más cubriendo la noticia como si fuera un hecho nada más de suceso, ¿no? Y va mucho más adentro, ¿verdad? Una región como América Latina tan convulsa y que siempre tiene tanta crisis, ¿no? Vivimos eternamente en una crisis, ¿verdad? Y el sáquenme de América Latina dejó de ser un chiste hace muchos años. Pero bueno, aquí seguimos sobreviviendo, no viviendo. Y pues Sí, claro. a seguir adelante. Jeter, ¿algún comentario para finalizar? Pues sí, yo creo que el gobierno tiene que tomar mucha responsabilidad porque ellos fueron los que, básicamente, el Poder Ejecutivo siempre tiene el control de la policía, de las fuerzas militares. Yo creo que se actuó de una manera un poco razonable. Me parece que muchas personas están sufriendo de no solo la parte económica, sino que este duro golpe social que yo creo que estremece a muchas otras partes de América Latina en cuanto al poder militar. Yo creo que siempre es importante la defensa propia, la defensa individual. Siempre vamos a estar en contra de cualquier acto de violencia. Yo creo que eso es una de las premisas de las ideas de la libertad. Siempre estar en contra de estos actos que realmente son muy impactantes. Muy felices de volver a pesar de venir con esta clase de noticias, pero vamos también a estar hablando un poco, como dijo Rafa, de la situación de El Salvador, ver si eso está apegado a la constitución política, los movimientos de salida de magistrados, la instalación de otro cuerpo en la sala constitucional. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque Nayib Bukele es muy, ¿cómo se podría decir? Polémico en cuanto a su manera de actuar dentro de la política. Entonces, sí, yo creo que eso vendría siendo. Les agradecemos pues escuchar este podcast y pues recordar de que siempre hay que estar muy atentos con las jugadas que hace el gobierno, el Congreso en la política, que al final de cuentas muchas veces es definido como las relaciones o los juegos de poder, ¿verdad? A veces se les olvida esa premisa fundamental que mencionaba Montesquieu, que ellos tenían que estar siempre al servicio de la ciudadanía y que no podían pasar por encima de ellos. Por supuesto, eso es. Realmente nosotros acá en Proyecto Libertad siempre le damos una importancia amplia al concepto de libertad. La gente tiene que empoderarse del concepto de libertad y con todo lo que eso implica, ¿no? Y los gobiernos, pues, de verdad que hay que tenerlos al margen y recordar que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues esperamos que nos dejen sus comentarios. Si quieren enviarnos cualquier tipo de noticia, algún tema que quieran que toquemos, pues nosotros con mucho gusto.
nuestros canales están abiertos. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Proyecto Libertad Costa Rica. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias y buenas noches.